existencia de nada. No puedo probar la inexistencia de Dios. ¿El razonamiento de Dawkins descarta alguna posibilidad de la existencia de Dios? Dawkins financió anuncios en autobuses urbanos que transmiten mensajes que pueden no tener a Dios. No te preocupes ahora, disfruta tu vida. Si Él es real, su uso de la palabra puede indicar que cree que es posible probar la existencia de Dios. Muy claro. Si él está seguro, no usará la palabra posible. El Dr. John Lennox menciona esto en su libro La mayor evidencia de refutar las falacias de los negadores religiosos. Los autores dicen que ahora creo que agregar la palabra puede ser por razones legales, para evitar ser procesado bajo la ley de descripciones comerciales, porque los ateos se dan cuenta de que no pueden reunir suficiente evidencia para convencer al Dios del tribunal de que existe una probabilidad de 0. Si la probabilidad no es 0, entonces la existencia de Dios es posible. Entonces, ¿cómo puede escribir que Dios no existe, por lo que admite la posibilidad de su existencia, incluso si esta es una oportunidad escasa? Sí, a juzgar por su declaración reconoció la posibilidad de la existencia de Dios. En su libro La ilusión de Dios, dijo que la probabilidad de que Dios exista y no exista es 7. La primera probabilidad es que Dios esté 100% presente. El segundo es que Dios no está 100% presente. ¿Cuál es el porcentaje basado en qué evidencia? En su libro, La evidencia más poderosa del argumento del Dr. John Lennox contra los ateos, el autor dice que la mayoría de los seguidores de Dawkins, en su ateísmo, pueden no darse cuenta de que esta persona no tiene una clara negación de la existencia de Dios. En una entrevista con él, Ben Stein fue expulsado en una entrevista con Dawkins. Sin inteligencia permite a Stan. El entrevistador le dio un porcentaje de probabilidad de la inexistencia de Dios. El profesor Dawkins parece tan convencido de que Dios no existe tanto que quiero saber si está dispuesto a darle un número. Bueno, es difícil dar un número, pero yo queremos decir que lo puse en el 99% de las objeciones que conoces o... ¿Algo? Bueno, ¿cómo sabes que 97 es 99%? Yo no. Me dejas darle un número, no me gusta darle un número. Creo que soy yo, creo que es poco probable. ¿Qué? Pero no puedes dar un número. No, por supuesto que no. Entonces es posible. Es 49%. Bueno, quiero decir, creo que esto es poco probable, pero estoy lejos del 50%. Entonces, ¿cuál es otra posibilidad? ¿La probabilidad de la existencia de Dios tiene valor? En base a esto, ¿debería buscar a Dios? En base a todo lo que se ha propuesto, entonces Dawkins no es ateo, sino a través de descripciones científicas precisas y agnósticos. Sí, pero de acuerdo con su clasificación en De Epifanía de Dios, divide el agnosticismo en 2 tipos, el agnosticismo temporal y el agnosticismo permanente. ¿Qué es agnóstico temporal? El agnosticismo temporal significa que algunas personas piensan que, hasta ahora, la evidencia de la existencia de Dios es igual a la evidencia de que Dios no existe. Hasta ahora, la evidencia de la existencia no ha excedido la evidencia inexistente, y viceversa. Entonces, significa que la probabilidad de probar la existencia de Dios es del 50% y la probabilidad de negar la existencia de Dios es del 50%. Sí. Aquí, los agnósticos temporales esperan, con la esperanza de que en el futuro haya una fuerte evidencia de la existencia de Dios que los lleve a creer en Dios. O habrá evidencia para negar la existencia de Dios, haciendo que nieguen a Dios. ¿Qué es el agnosticismo permanente? Es una creencia de que no puede haber evidencia ahora o en el futuro para probar la existencia de Dios, refutando así la negación de la existencia de Dios. No puede haber evidencia de una fuerte negación de la existencia de Dios ahora o en el futuro para refutar la evidencia de la existencia de Dios.
¿Cómo se clasifica Dawkins? Dijo que es un agnóstico temporal, lo que significa que está esperando evidencia. Él no cree que las cosas se hayan resuelto. Espera decidir en el futuro, ya sea a través de la evidencia concluyente de la existencia de Dios o negando la evidencia concluyente de la existencia de Dios. ¿Significa esto la posibilidad de reconocer la existencia de Dios en su corazón? Sí. Señaló en su libro que propondrá que la existencia de Dios es una teoría científica, al igual que cualquier otra teoría, aunque es difícil de probar con la experiencia, pertenece al alcance del agnosticismo temporal. Debería vivir sobre la base de que es un agnóstico temporal, lo que significa no solo que él es una persona, sino también alentar a todos sus seguidores de todo el mundo a encontrar evidencia y no detenerse por evidencia que no conocemos. ¿Realmente hizo esto? Aunque se colocó en el sexto de los 7 niveles que mencionó en la ilusión de Dios, el sexto de los cuales se preparó para aquellos que planean y tienen la intención de ser ateos, no se coloca a sí mismo en un nivel de ateo, sino como un ateo. Entonces, ¿cómo vivió? ¿Como un ateo o como un agnóstico temporal? De acuerdo con el razonamiento lógico, debería vivir como un agnóstico temporal. Sin embargo, declaró que mi vida es como si no hubiera Dios. Entonces, él no es honesto sobre su fe o incluso su posición. Sí, debido a que debería actuar y vivir como un agnóstico temporal, está obligado a estar en línea con un agnóstico que continúa buscando. Llamó a la gente a creer en el ateísmo cuando se le pensó que no había evidencia de la existencia de Dios ni evidencia de la existencia de Dios. Curiosamente, en todos sus libros, conferencias y diálogos, llamó a la naturaleza humana la séptima fase, que es el ateísmo, y él mismo está en la sexta etapa, sin ninguna evidencia de apoyo u oposición a la existencia de Dios. Cuando Al Jazeera entrevistó a Mehdi Hassan, Hassan le pidió que revisara algo que solo era tuyo. ¿Ateísmo? De hecho, propósito, sí. Nadie puede decir con certeza que nada existe. ¿Significa esto que su ateísmo no es por razones científicas? Esto significa que en la ciencia, él no es ateo porque no tiene evidencia para negar o probar la existencia de Dios, pero desde un punto de vista práctico, él es ateo. Esto significa que es deshonesto acerca de su fe, como científico que apoya el ateísmo. Como pensador importante de esta idea, debe ser honesto con su fe. En su libro La ilusión de Dios, dijo, pero creo que esta posibilidad es muy baja y vivo en la suposición de que él no existe. Entonces, en resumen, uno de los pilares del ateísmo primero declara que nadie puede proporcionar evidencia de la inexistencia de Dios. Sí, aquellos que han estado buscando evidencia de la inexistencia de Dios a lo largo de sus vidas no tienen forma de probar que esto no existe. A medida que la naranja del atardecer desaparecía gradualmente en el azul oscuro cuando caía la noche, la sala de estar estaba llena de suaves aromas de libros y té de la tarde, convirtiéndose en un refugio para el pensamiento y la contemplación. Para Fátima y su padre, Iyad, su conversación, un viaje a través del vasto océano de la fe, el ateísmo y el agnosticismo, tejió un brocado de preguntas y opiniones que iluminó la certeza y la duda. Espacio. Iyad con una sonrisa serena, cuerpo inclinado hacia adelante, ojos brillantes de sabiduría y un rastro de emoción en el viaje de exploración. Él está empezando a tratar con su hija Fátima. Dijo que su voz era estable y alentadora. Nuestra discusión de esta noche, sus preguntas y su curiosidad ardiente son más valiosas que sus mejores objetivos. Ellos son la clave del conocimiento y la comprensión. Fátima estaba lleno de ideas, lleno de apreciación del nuevo descubrimiento de la profundidad de la conversación. Asintió con la cabeza. Sus ojos mostraban la chispa ansiosa. Mi hija, Iyad, continuó. Lo que estamos haciendo no es solo un debate o una respuesta. Este es un viaje del alma.
un viaje que los pensadores y exploradores están haciendo desde la antigüedad. Esta noche, exploramos el borde de nuestra comprensión, pero el horizonte es vasto y hay infinitas maravillas fuera de él. Hizo una pausa por un momento, estabilizando el peso de sus palabras en una habitación tranquila. Mañana continuemos este viaje. Permítanos, con el coraje de cuestionar y la humildad del aprendizaje, explorar más a fondo los problemas que nos desafían. Porque es en la búsqueda que lo encontramos, y en el cuestionamiento estamos más cerca de la verdad. Como dije, la habitación parece brillar con la calidez de la conexión entre ellos. Un padre y una hija están unidos en la búsqueda de la comprensión. Fátima sintió una expectativa, ansiosa por la conversación de la noche siguiente y profundamente agradecida por el vínculo cada vez mayor entre ellos. Gracias, papá. Fátima dijo que su voz está llena de sentimientos. No puedo esperar hasta mañana por la noche. Tengo muchos problemas, creo que acabamos de comenzar. Extendí la mano y puse su mano sobre el hombro de Fátima. Y yo, mi hija, no puedo esperar para explorar contigo. Recuerde, el viaje de la fe y la comprensión no es un sprint, sino un maratón. Durante este viaje caminamos juntos. Cuando las estrellas comenzaron a parpadear en el cielo nocturno, una sensación de calma y emoción sobre el viaje futuro envolvió a la familia. La discusión de la primera noche está llegando a su fin, pero está claro que esto es solo el comienzo de un pensamiento profundo y una aventura espiritual, por lo que con un corazón lleno de expectativas e ideas, abierto al vasto conocimiento que se descubrirá, Fátima e Iyad esperan con ansias el segundo. Cada vez que se acerquen, reflexionen cada momento, cada uno de lo que se acerquen, cada vez que se acerquen.